Bueno, buenas tardes a todos. Quería comenzar esta pequeña charla con ustedes haciendo como un pequeño ejercicio de memoria sobre lo que ha implicado en sus diferentes etapas, digamos, las diferentes apuestas que ha habido en el programa de diseño industrial a partir de estos 40 años. Hoy pues tengo la gran y maravillosa oportunidad de presentar a un amigo personal, pues que tenemos una amistad casi ya de 20 años, pero que fundamentalmente consideramos que es uno de esos diseñadores muy talentosos por cosas muy particulares. Casualmente estábamos antes de ayer en una reunión en la Cámara de Comercio y hoy en una reunión en donde trajeron una persona que vino a hablar sobre creatividad, innovación y marketing. Y en todas partes aparece un reto, incluso como un récord, haber podido mantener empresas por más de 3 años. Digamos, hay un índice del 80% o algo así de empresas que fracasan los primeros 5 años y las otras del 90% de los próximos 10 años, bueno, etcétera, etcétera. Son estadísticas muy preocupantes. Para nosotros pues es importante que de alguna manera se vea las diferentes apuestas académicas, por supuesto, del programa de diseño industrial en estos 40 años y ver el tipo de profesional que formaron. Como ustedes saben, pues nosotros estamos en un tema de acreditación de alta calidad y una de esas cosas es ver cómo un diseñador o un par de diseñadores que armaron en ese momento una empresa que pues, era una idea, como todas las empresas surgió como una idea, pero lo honroso y honorable de este asunto es que esta empresa y este trabajo que ellos como diseñadores han hecho, han logrado hacer que esta empresa ya tenga 15 años, han logrado vivir de la empresa, desarrollar sus vidas en la empresa y de alguna manera con una formación básica que tuvieron en la universidad, más todo el esfuerzo que ellos mismos han desarrollado apropiando conocimiento para hacer lo que hacen, pues ha producido que en estos 15 años se hayan mantenido vigentes en el mercado, con cuentas muy importantes, etcétera, etcétera. Entonces, pues aparte que Toño es un amigo personal mío, sí quiero decir que para todos este tipo de charlas lo que queremos hacer es que demostrarles que en diferentes generaciones, así como ahora o en las anteriores, pues ha habido un espíritu de los diseñadores industriales tadeístas que pareciera ser que no nos gana nada, ¿sí? Que pareciera ser que nos formamos para que no nos gane nada, no nos gane la vida, no nos gane las circunstancias negativas, etcétera, etcétera. Y en esa medida, pues yo creo que este ejemplo que Alfredo trae hoy con Toño, pues es uno de esos ejemplos en donde el trabajo duro, el estudio continuo de ciertas cosas, sin tener nada que ver con la academia, ¿sí? Porque pues Toño se ha hecho su propia hoja de vida, sus propios conocimientos, de acuerdo con lo que el trabajo le ha demandado como diseñador. Entonces, pues sin más ni más, ojalá que se convierta en un conversatorio bonito. Tenemos profesores de tiempo completo, tenemos estudiantes y que pues sea una sesión en donde ustedes puedan ver un buen ejemplo de lo que ha sido el esfuerzo de un par de diseñadores que construyeron una empresa que se llama Urania, que como les dije ya lleva 15 años en el mercado y que de alguna manera pues es fruto de 2 cabezas tadeístas de diseñadores muy pilos que han logrado pues sobrevivir con su trabajo o vivir de su trabajo y tener una incidencia pues fuerte en el mercado. Entonces, Toño, mil gracias por estar acá. Realmente es un gusto tenerlo acá y quiero dar la palabra a Alfredo para que ustedes comprendan de qué se tratan estas charlas. Bueno, lo primero es decir que para mí es particular esta sesión porque en algún momento conocí a Santiago y Antonio como una dupla muy particular. O sea, realmente Antonio Ardila, quien tenemos aquí hoy, fue el socio de aventura académica de Santiago Forero durante toda su carrera. De hecho, no sé si hizo un poco de vudú Toño por aquello de que prefiere grupos menos numerosos, pero este espacio que hemos denominado Crónicas de Regresados tiene que ver con un ejercicio de ver los trayectos profesionales. Hoy es
la segunda edición en que contamos con un egresado. El primero fue Carlos Manuel Luna, este es el segundo episodio y próximamente estarán con nosotros otras 4 o 5 personas que han confirmado. Recalcando sobre lo que decía Santiago, esperemos que sea un conversatorio ya que el grupo lo permite y que resonemos un poquito y razonemos un poquito con lo que trae Antonio. Creo que sea cual fuera el desenvolvimiento de esto, el hecho de grabarlo, de testimoniarlo, de encontrarnos, de que quede el registro de que volviste después de muchos años a la universidad de la que te graduaste, va a ser algo que va a quedar en las personas que acompañen esta sesión, sobre todo porque uno aspira a que este espacio, una vez ustedes se gradúen, sea un espacio permanente y por el que todos ustedes pasen después de cierto tiempo. No solo una vez, sino en la medida de lo que hagan y de lo que quieran contar, pero que sea una puerta abierta para todo diseñador industrial tadeísta para que dé cuenta de su trayecto. Ayer estábamos hablando de que en el proceso de acreditación nos importa mucho el impacto de los egresados en el medio, cuando se habla de alta calidad, pero también importa mucho saber el impacto del medio en los egresados, es decir, que una persona nos cuente qué es estar fuera, qué es vivir de estar fuera, que es, Toño me contaba una cosa sobre la que ahorita haré énfasis y con eso cierro esta introducción, de que comenzó a trabajar el día de su grado, hizo un poco de publicidad al comenzar, tú me corregirás si no, y andando el tiempo por lo que ellos hicieron, no necesitaron volver a hacer publicidad nunca más. Entonces ahí hay una cosa bien interesante para analizar. Y bueno, Antonio, bienvenido y te dejo con un grupo de profesores y de estudiantes. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Bueno, creo que antes de hablar de cualquier cosa, de lo que he tenido planteado, me llama mucho la atención y me gusta lo que ha hecho Alfredo, lo que ha hecho Santiago. Pues uno en la universidad sí tiene muchos conocimientos, sale bien preparado. Pero la importancia es saber qué es lo que pasa afuera. Yo he visto cuando viene, alguien que ha tenido la fortuna de trabajar en diferentes empresas fuera del país, ¿sí? Haciendo carros, diseñando carros, en fin. Y uno dice, bueno, yo quiero esa perspectiva. Pero, ¿qué pasa con el diseñador realmente aquí en el país, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve y cómo es el fruto de su trabajo, de lo que haga? ¿Qué es lo que pasa ahí? Muchas veces uno no lo tiene claro cuando está en la universidad. Dice, bueno, una ideal es tal persona, pero ¿cuántas personas se van a diseñar carros? ¿Qué pasa con los otros diseñadores acá? Hoy en día que hay algo como tan competitivo como es el mercado, tenemos no solamente que terminar la academia y entrar como a un mundo muchas veces caníbal, donde vamos a trabajar, donde nos van a evaluar no por la universidad sino por lo que nosotros somos. Entonces es muy importante desde antes tener eso como ya una visión de qué hace un diseñador común y corriente, pero finalmente compañeros nuestros y de los que creo que ya tenemos un camino recorrido. Bueno, yo he querido empezar esta charla, hablábamos de un nombre para la charla, pusimos un paciente de AAA. ¿El por qué? Yo alguna vez estaba en el médico, un tipo muy serio, todos los médicos, y mirando unos exámenes, él me dijo, usted es un paciente AAA. Claro, yo me asusté, yo dije, pues, otra operación, tengo algún síndrome de qué. Entonces terminó diciendo, no, Antonio Alberto Ardila. Y yo, ay, bueno, después uno cuando va al médico queda. Pero bueno, con esos chistes que solamente los entienden los médicos. Yo empezar el diseño a mí me costó mucho. Yo puedo decir que no salí del mejor colegio y tenía dudas entre publicidad, diseño industrial y bueno, por el lado de artes,
afortunadamente no era medicina, nada raro, era como muy, muy centrado en el tema del arte. Y también sé, no sé ahora cómo sean las clases, pero si alguien a mí me hubiera dicho, diseño industrial tiene un cálculo y 4 físicas, posiblemente yo no hubiera entrado a estudiar diseño. Menos mal nadie me dijo que los tenía. Ahora es así, no sé. Ok, bueno, en este momento, pero entonces es el tema como de la convicción, de lo que a uno le gusta. Hay metas que uno tiene que superar para poder llegar al objetivo que uno quiere, básicamente. Pues yo cuando salí del colegio ni era el más pilo, ni eso. Para mí mi vida era andar en la bicicleta, eso para mí era como esto. Cuando yo entré a estudiar, pues claro, medio duro porque nosotros teníamos dibujo técnico, teníamos una serie de elementos que era trasnochar y trasnochar y trasnochar. Yo llegué también a quitar la cama pues, de mi cuarto y lo volví, fue un taller, para no tener la tentación de irme a acostar, sino sencillamente, listo, puse una mesa de trabajo y ahí trabajo y punto. Pero pues me imagino que ustedes de trasnochar, pues creo que no hay necesidad ni de hablar de trasnochar. Bueno, yo en determinado momento de la carrera, después, claro, yo no entendía como un viernes yo tenía que estar trabajando y el sol y bueno, muchas cosas que uno pues de pelado como que no visualiza más allá. Yo, después de una entrega, yo dije, esto no es lo mío, pensé, no es lo mío, yo no quiero seguir en diseño. Me tomé un tiempo para pensar y estudié publicidad. De todo este cúmulo de unas cosas que le pasan, buenas o malas, ahorita estábamos hablando con Santiago, y qué hubiera pasado si yo no me hubiera quedado en metales, y qué hubiera pasado. Básicamente las cosas pasaron porque tenían que pasar, y de ahí uno tiene que sacar elementos positivos para poder surgir. Cuando yo entré en publicidad, claro, yo encontré cosas como semiótica. La semiótica es muy rica porque es totalmente aplicable a lo que uno hace, a su vida diaria, a sus objetos, a su trabajo. La evaluación era diferente, a mí me evaluaban yo tenía que mirar el periódico del día anterior, las noticias, leer mucho, y yo no entendía, claro. Pero un profesor alguna vez le dijo a alguien del salón, le dijo, ¿usted leyó ayer periódicos? Dijo, no. Dijo, pilas, pero el mundo se le puede caer encima y usted no se va a dar cuenta. No me lo dijo a mí, pero yo quedé pensando y dije, tiene toda la razón. O sea, a veces uno vive en un mundo, en una burbuja, y qué bonito es que a las buenas o a las malas, darse cuenta de cómo es la realidad. O sea, para mí era raro, yo no leía mucho, y leer a Kant, Crítica de la razón pura, es una vaina, eso es durísimo. Pero bueno, pues entonces empecé como a meterme, a ser consciente, pero de todas maneras hay algo que tengo muy claro, es que uno tiene que seguir lo que el corazón le dicta. Finalizar los procesos, eso es muy importante. Diseño es algo que se lleva en las venas, creo que ustedes lo saben, y a mí ha sido una cosa que siempre me ha marcado. Yo regresé, finalmente, pues gracias a Dios tuve unos papás excepcionales, pues porque ¿quién le dice a uno, listo, sí, y ahora no? Bueno, pero súper encima. Entonces terminé haciendo lo que me gustaba y volví con una mentalidad totalmente diferente, una mentalidad en donde las cosas empezaron a fluir, porque me di cuenta que todo dependía de uno, ¿sí? Uno puede buscar excusas de mil vainas, el profesor, el pero básicamente depende de uno, la enseñanza depende de mí.
En algún lado yo vi una conferencia, invitaron a Bill Gates a la Universidad de Yale a dictar una conferencia. No sé si ustedes saben algo de eso, han escuchado algo de eso, ¿no? ¿Cómo? Stanford. Bueno, ellos pensaban, los chinos pensaban que le iban a decir, bueno, ustedes son el futuro del país, y como una palmada en la espalda, pero lo que hizo él fue darles unas lecciones de vida que me parecieron geniales. Si no les molesta, me gustaría compartirlas con ustedes. ¿Sí? Okay. La vida no es justa, acostúmbrate. Al mundo no le importa tu autoestima, el mundo espera que logres algo independientemente si te sientes bien o no contigo mismo. No ganarás $500,000 mensuales inmediatamente después de haber salido de la universidad, y no serás un vicepresidente hasta que con mucho esfuerzo propio hayas ganado ambos logros. Si crees o piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Este no tendrá vocación de enseñanza, ni mucho menos la práctica y paciencia requerida. Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita tu dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describir dignidad, la llamaban oportunidad. Antes que nacieran, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Ellos empezaron a hacerlo por pagar tus cuentas, lavar tu ropa, escucharte hablar acerca de la nueva onda en la que estabas. Así que, antes de empezar tu lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida. Empieza por tu habitación, los platos que ensucias, tu ropa, etc. En la escuela pueden haber eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, porque ya no se pierden los años escolares y te dan oportunidades hasta que encuentres la respuesta correcta. Para todo, para que todo te sea más fácil, pero en la vida real eso no ocurre y no tiene ninguna semejanza. Si te equivocas te cuesta y sí pierdes. La vida no se divide en trimestres ni en semestres. No tendrás las vacaciones ideales en los lugares paradisíacos, y pocos jefes se interesarán a ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Para eso existen lo que se llama tu tiempo libre, y muy poco tendrás si quieres progresar. La televisión no es la vida diaria. En la vida real la gente sale de la cafetería para irse a trabajar. Sea amable con los más inteligentes y aplicados de tu clase. Existen muchas probabilidades que termines trabajando para alguno de ellos o bajo su dirección. Es pilo, creo que sin palabras. Hice la tesis, bueno, como habló Santiago, pues con alguien que ustedes conocen bien. Él se fue por el lado de la academia y yo me fui en sociedad con una compañera de carrera, que esto ya hace 15 años más o menos, y bueno, pues hasta el día de hoy seguimos contando el cuento. Sí, es muy cierto, no es fácil hacer empresa hoy en Colombia, eso es verdad. Pero, de hecho todo apunta a que uno salga y busque un trabajo de 8 a 5, donde pues vaya a cumplir y ya. Pero acá hay una cosa importante, que es capacitarse y ganar conocimientos, no solamente para la empresa, sino para uno mismo y su futuro, porque muy posiblemente cada día salen más profesionales, más y más profesionales, y si vemos con 2 o 3 carreras, ¿sí? Yo no hablo de mejor preparados, hablo de más títulos, ¿no? La preparación es una cosa que la escuela a uno le dan unas bases, como lo que en diseño dice: sálgase del centro, del eje, del ombligo, y mire todo el espacio que uno tiene alrededor.
básicamente la vida es así. Y eso me parece clave porque si uno trabaja en una empresa, llegará un momento en que le dan unas palmaditas en la espalda y dicen, oiga, gracias, aquí hay una persona más joven y que podemos pagarle la mitad de su sueldo. O sea, independiente a que pase o no pasen las cosas, la importancia de uno estar al día en las cosas, en lo que pasa en el mundo, en lo que pasa en diseño, y no solamente en la parte de la escuela como tal, sino cómo se mueve el tema de negocios. Hace 20 años, 30 años, yo creo que nadie se imaginaba que Google podía ser una empresa. ¿Quién le iba a apostar a Google? Hoy en día, exageradamente respetable. Es una cosa que tenemos nosotros que pensar, y yo doy gracias porque diseño es una carrera que tiene muchos campos en los cuales uno puede irse, ¿sí? Comunicaciones, formal, bueno, en fin, tenemos mucho. Campos hay, pues hay para todos, afortunadamente. He dicho que para mí hacer empresa fue una opción de vida, fue precisamente un profesor de aquí de la Tadeo, él nos dictaba práctica industrial. Él me rayó la cabeza con el tema de hacer empresa. Él creía eso, que era como un camino a seguir. Yo no puedo decir que uno todas se las gana. Yo pensaría que de 90 intentos, 2 son aciertos. Pero tampoco puedo decir que con eso es que a uno le haya ido mal en la vida, ¿no? A mí me ha ido bien con lo que yo hago y estoy contento con lo que hago. Lo que pasa es que hay que tener persistencia y determinación para hacer las cosas. O sea, todos los días, a veces uno quisiera ni levantarse, pero, o sea, claro, uno no tiene un jefe encima que le diga, compadre, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, el jefe es uno. Si uno no va, no hay problema. Pues no hay problema, es que no gana, Pero lo importante es que a más, digamos que si uno es arriesgado en las cosas, pues más va a ganar. A mí me gusta escuchar, y eso es algo de este profesor que les cuento, los casos de éxito de personas que tienen plata. Porque, yo sé, a uno le gusta, puede gustarle lo que haga, lo lleva en el corazón y el alma, pero tenemos que vivir de alguna manera. Los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, tenemos que vivir. Y ojalá, Dios quiera, que sea en lo que a nosotros nos gusta. Yo tengo una compañera de curso que decía, yo quiero ser vendedora. Y todos en ese momento, vendedora, sí, yo quiero ser vendedora. Bueno, no cayó muy bien, pero digamos que hoy en día a Leila yo la veo con un muy buen carro, se casó con uno de los diseñadores más pilos, él es de la Javeriana, él maneja Pelpac, y eso fue lo que hizo, porque lo tenía en la cabeza, quería vender, entonces no es la vendedora, es la vendedora. Es una persona que lo tiene muy claro. Hay que ver los casos de éxito como les decía. A mí me gusta ver programas como, hay uno en History que es como Vida de Millonarios, más o menos, no sé cómo sería el tema acá. Y es gente que papi no les dejó la empresa, sino que de cero le has tocado. Hay un caso de alguien que tenía cáncer y dijo, me dan 2 meses de vida, voy a meter todo lo que tengo en este negocio, y ese negocio, se disparó. Y entonces, si uno mira un común denominador entre esta gente,
no es que sean los más inteligentes, los más estudiados, los más habladores, nada. Lo que vemos es que primero se les quitó el miedo a fracasar y segundo, han logrado arriesgar y con persistencia seguir y seguir y seguir. Y si uno se cae, se para y dele, y otra vez, y otra vez. Así es como uno logra surgir después de, no sé, ya volviendo a mi caso, estaba pensando ahorita en que uno tiene problemas que con la DIAN, con la no sé qué, con con la empresa, si no tiene su oficina, en que la arriendo la oficina. Son tantas cosas que muchas veces en la universidad pues uno no le para atención a esas clases de administración, esas clases que pues, si uno no sale al mundo y lo hace como uno cree que es la mejor. Cuando llega la DIAN y le dicen, señores, ustedes no han pagado la DIAN, ustedes no han pagado bienestar familiar, y uno, ¿cómo? ¿Tenía que pagar eso? Entonces, pero a final de cuentas, si uno logra manejar bien eso, no tiene trabajo para 1 o 2 años, uno tiene trabajo para toda la vida, porque si uno es bueno, muy seguramente va a vivir de esto todo el tiempo. A mí me gusta, pues diseño me encanta, pues, igual que ustedes. Alguna vez un tipo muy sabio dijo que la diferencia entre los niños y los hombres eran el tamaño de sus juguetes, y pues yo pienso que no se quemó la cabeza para llegar a esa conclusión, pero es una conclusión exageradamente pila. Y básicamente fue lo que nosotros empezamos a hacer en la empresa, a jugar. A nosotros nos pagan por jugar, por hacer cosas ricas, no son mamonas. Star Wars fue una cosa que a mí me marcó, y el make-up, el cómo se hizo las vainas, es una cosa pues descrestadora, tanto la que se hizo en los años 70 como la que se hizo en los 90 en producción, en animación digital, o si no en robótica como esto. Nosotros hicimos, antes de, nosotros empezamos Urania con mi socia. El día de la tesis me acuerdo que nosotros teníamos que entregar un proyecto, es decir, salimos de la tesis y corra para el taller, que en ese momento era mi casa, a seguir trabajando, y pues nos tocó pasarle el arco. Pero bueno, porque desde que nosotros salimos, yo no me he tenido que emplear. O sea, eso es una bendición, en serio. Y ha habido aprender, no es que la pereza y ser rebelde y el jefe no, porque muchos de los clientes de uno muchas veces se comportan como jefes, ¿sí? Quiero esto, punto, no me gustó, no lo recibo. Pero igual el tema es cómo uno en la vida va moviendo el tema. Empezamos nosotros como cualquier empresa, fuimos a BAT, ellos son competencia de Marlboro, competencia directa de Marlboro. Pues en ese momento la publicidad pues se podía manejar en toda su expresión, eventos en bares, en el Parque La 92, en esto. Nosotros llegamos con una carta de presentación, o sea, el momento indicado, el lugar indicado, con las personas indicadas. Eso existe, y en eso uno tiene que apuntarle también, y hay que creer. Timbramos, eso es en la 92, arriba a la 11. No, venimos a dejar una carta de presentación. Sí, un momento, ¿tá? Sigan. Nos hicieron entrar, estaban en reunión los ejecutivos, y nos dijeron, pues nosotros tenemos hoy un evento, hoy no tenemos un evento, y pues hay que hacer una escenografía, unos disfraces, se le miden, nosotros, bueno, de una. Empezamos con esa empresa, esto era para Belmont.
Mm, lo interesante de este tema, de los eventos, es que uno tiene que pensar, diseñar y desarrollar elementos fuera de lo común, ¿sí? Es decir, la gente llega a un bar, a un restaurante con algún elemento y tiene que, primero, recordación de marca, ¿no? Y segundo, que básicamente se posicione en la cabeza de qué es lo que uno necesita. Con la empresa, nosotros fundamos Urania. Urania hace ATL, BTL y Props. Ya les cuento qué es cada quien, si no lo conocen, y desarrollamos proyectos especiales. Bueno, cuando nosotros hicimos esto y continuamos con esta empresa, algo que también aprendí en la vida es que uno tiene que aprender a decir no. Como diseñadores, desde la casa, tranquila que yo lo arreglo, tranquila que yo lo hago. Y también en los negocios es importante. ¿Por qué? Porque, voy a ponerles un ejemplo, esta es una caja mágica, básicamente. El brief de esto era una caja que no fuera como un jackpot, nada electrónico, sencillamente era la modelo que llegaba al sitio donde estaban las personas fumando, y si veían una caja de Marlboro o de cigarrillos, le decía, ¿usted quiere jugar con nosotros? Metía la cajetilla de Marlboro, cerraba la cajetilla, oprimía el botón y al abrirla le aparecía la cajetilla Lucky Strike. Pero si era de cualquiera de la casa BAT, entonces metía la cajetilla de Belmont, de Lucky, si era el caso, de Kent. Bueno, al cerrarla y al abrirla aparecían las dos cajetillas. En principio es sencillo porque es una caja de mago, pero de sencillo pues obviamente no tenía nada. Este proyecto lo desarrollaron en Alemania y solamente mandaron el brief a nosotros. Nos dijeron, ¿lo hacen? Nosotros dijimos, listo, sí, hagámoslo. Esto es algo que dispararía las alarmas de cualquiera, porque si aquí en Colombia no había quien se lo había resuelto, es porque tenía su truco debajo del brazo. Y efectivamente nosotros nos gastamos 5 diseñadores en ese momento, 15 días solamente en resolver mecánicamente cómo iba a ser esto. Ya nos volamos de tiempo completamente. A nosotros nos tocó pagar ese evento en el 90. Esto estaba sobrecosteado, muy bien sobrecosteado, pero nos tocó pagar modelos, catering, o sea, alimentación, escenografía, tarimas en el Parque La 92. Entonces con esto uno aprendimos a que primero tiene uno que poner las reglas claras, en tiempos, en cuánto me puedo demorar yo diseñando, y que el tiempo de diseño vale, ¿no? Si yo voy al médico, a mí me gusta o no el médico me dice tan, le dice a mi secretario y uno va y cancela, le guste o no. A veces en diseño sucede que uno presenta propuestas y no me gustó y no hay problema. O sea, el tiempo de diseñador es muy, muy importante, uno creérselas porque somos una parte importante en el medio. Para la semana entrante nosotros salimos con la producción de estas cajas y salió bien, todo el evento y todo funcionó muy bien y nos casamos con esa empresa, la verdad, con BAT para los eventos. ¿A costa de qué? Pues ahí vamos aprendiendo en el camino. Bueno, les decía que nosotros hacemos ATL y BTL, es la empresa de nosotros. ATL, pues para los que no manejan, ATL es radio, televisión, ¿sí? Y prensa. BTL es todo lo demás, es decir, los eucoles, las promociones, volanteo inclusive. Eso es, que es un campo grande.
Esta, por ejemplo, nosotros trabajamos con Bavaria, traje algunos ejemplos de cosas. ¿Qué es esta foto? Esto es una piscina, esto es un grupo de producción pues, grande. La botella es el maquillaje de botellas, que pues, literalmente uno no toma la foto con la botella así, sino es resina, las gotas de resina, la etiqueta. Nunca uno encontrará una botella así de bonita, entonces manda imprimir las etiquetas, en fin, es esto. Aquí hay un poco de ejemplos. Hielos no son hielos. Cuando uno también ve hamburguesas, pues muy posiblemente no sean hamburguesas o no están cocinadas, sino con un soplete literalmente uno las las quema para que sean doraditas, súper bonitas. Bueno, estos también son chorros de agua que le pegan por los diferentes lados a la canasta. Vuelve el tema, la canasta entonces, por debajo le quitamos los fondos, ponemos un juego de luces para que se vean espectaculares, lógico, trabajo de Photoshop, ¿no? Entonces aquí está un equipo de producción, equipo de fotografía, y pues postproducción, y aparte si requiere o no agencia. Nosotros trabajamos con Bavaria como cliente directo, entonces pues ahí la agencia que no está involucrada. Bueno, un poco de trabajos de lo que nosotros hacemos en ATL. Ya les muestro ATL, las jirafas, ¿no? Los splash, digamos estos splash, para esto base, obviamente el contenedor ya es como estudio de fluidos, que también toca manejarlo. Tiene como un dispositivo y al caer ya sabemos cómo hace la corona para que sea de la forma que necesitamos. Digitalmente esto todavía no se ha podido que se vea muy real, ni el fuego ni los líquidos se ven tan reales digitalmente, por eso se manejan acá. Esto es, bueno, parte, estas son unas crispetas tal cual. Esto tiene después caída de chocolate, de caramelo. Obviamente esto, si lo hacemos en este tamaño y caída de chocolate, pues no se va a ver para nada bonito. Bueno, acción también. Esto es como Marlboro, y pues está en una cama de hielos. Vuelvo, insisto, pues nada de esto lo manejamos con producto real. ATL, esto es este fue un comercial que se hizo para Campi, con PS Films. Una vaca, son detalles que tenemos que ver. Una vaca, pues por algo uno no monta en vaca, uno monta en caballo. Las vacas no son para las carrozas. Los creativos de la agencia dijeron, sí, claro, hacer andar una vaca con una carroza esto es algo que no tenía ningún sentido desde ningún punto de vista. Hicimos a tamaño real, pues en ese tamaño que ven, el empaque de Campi, la carroza también. Entonces un compañero mío, un compañero digamos que en diseño cada uno tiene su especialización, ¿no? La parte mecánica él es muy bueno, entonces las carrozas tienen los ejes, ¿no? Los ejes y las hojas. Esta parte de producción se encargó él, nosotros nos encargamos de la parte de arriba. Y la vaca, en determinado momento la vaca se asustó, salió corriendo, una vaca en medio de dos árboles, pasó, no le pasó nada a la carroza. Todo el comercial giraba en torno a esto. Entonces, bueno, el tema, esto es algo que pues ya en 3D para Profamilia, está de hace poquito, que hicimos la mano de La Voz Colombia, ¿sí? La estatuilla, más o menos, esto es el tamaño. Esto es, este es un proyecto de aquellos. Este proyecto, el copy es
tu cuerpo necesita pasta y es básicamente a tamaño real hacer un hombre, mujer y una bailarina, hombre, mujer, entonces todo en pasta. Se hicieron varias pruebas del conocimiento de materiales que uno ha adquirido acá o ya en la vida profesional. Inicialmente empezamos con alambre de electricidad, el encauchetado, el amarillo, pero pues la respuesta no fue la más indicada. Terminamos nosotros mandando extruir poliestireno, plástico, en tiras y nos entregaron las barras largas y ya fue empezar a generar en termoformados para hacerle los músculos y los cuerpos, ¿no? Esta es la otra mujer. Esto es foto de estudio, ¿no? Aquí hay una foto ya en el evento. Esto estaba en la media maratón de Bogotá y después ya lo llevaron allá. Ahí vemos ya el tamaño de las figuras de la misma caja que ustedes vieron. Esta también, Cool, que es otra marca de BAT, es un disparador láser. Los aros de Cool se van moviendo y la gente le tiene que ir disparando. Si le pega en el centro, entonces gana premios, gana productos. Una balotera con turbinas. Esto es para Andrés Carne de Res, es Humboldt, los relojes de... Bueno, entonces en Andrés de Chía se colocó, pues nada, a tamaño, pues ya vemos que es súper, obviamente todo tal cual como el reloj, todo le funciona, todo sirve. El collar del desafío, lo hicimos nosotros, bueno, vuelvo, insisto, pues esto es todo en dummy. Pues son props, las paletas, props, las papas, para foto obviamente. Entonces las papas normales no son bonitas para foto, toca hacer las papas, toca hacer todo, toca hacer papas, platanitos, chicharrones, pero súper rico. Esto es Sancho, esto fue para Soho, que se cogió el tamaño de la lata tal cual y se le hizo toda la escenografía, el espejo, todo esto. Esta es otra versión de las cosas y esta es otra también. Esto para Chevrolet, que no me acuerdo la referencia de la camioneta, pero todo se le podía meter, entonces hicimos los elefantes a escala y vuelvo, insisto, tocaba que sea un detalle absurdo para que la gente crea, que pegue el susto. Y pues ahí se le colocó una tela para que se vea más o menos como la referencia del tamaño. Y bueno, esto es básicamente Heineken. Todo esto es en estudio, ¿no? Todo esto no es nieve, es un material que nosotros empezamos a darle corriente hasta que le dimos camas de humo, le damos con máquinas de humo para que se vea lúgubre el paisaje. Con pegante en spray hacemos que los árboles se le vean cómo se está cayendo. Y aquí el concepto era que si vas a tomar, no manejes, si vas a manejar, no tomes. Entonces esto era para Navidad. Bueno, pues bien. Ese, pues a grandes rasgos, muy grandes rasgos, es un poco como mi vida hasta el momento como diseñador, como alguien que decidió tomar esto como un estilo de vida, un campo de los muchos que tiene el diseño. Y pues nada, estoy feliz de haber estudiado lo que estudié. Ya, gracias, muy amables por todo. Gracias. ¿Hay alguna consideración, algún comentario que les merezca lo que Antonio nos plantea? Hola. Mira, yo soy diseñador industrial, titulado de acá. Sí. Pero estudié publicidad de acá también, ¿sí? O sea, no me gradué de publicidad, ¿sí?
Igual, pues sí, me sirvió, aunque en el momento como así, pero terminé trabajando con las cosas que me apasionaban y básicamente es una buena mezcla. Ok, ya. Y lo que te iba a preguntar era cuando tú dijiste que no querías decirle no, que habría que aprender a decir no en los negocios. Sí. Un buen ejemplo, el por qué no. La caja esta de Mago. ¿Por qué? Porque te dicen a ti, mire, le vamos a pagar tanto, pero lo necesito para mañana. ¿Sí? Siendo realistas, tú tienes ahí es donde uno tiene que poner los pies en la tierra y decir, listo, el que va a quedar mal soy yo, es mi imagen, y prefiero hacerlo bien. Entonces ahí prefiero decir, ¿sabe qué? No. Es decir, mira, para hoy, te voy a poner un buen ejemplo. Hoy, cuando iba a venir para acá, me dijo mi socia está ahorita en licencia de maternidad, y me dijo, salió un proyecto con Fox Cine Colombia, ellos están filmando una novela, pues que no viene al caso de decir cuál, pero se necesitan 10 hornos microondas de los años 70, los que eran con vidrio como café opalizado y tiene carcasa como en madera, pero es para el lunes, este lunes que viene. No tengo por qué, primero me va a romper la cabeza y segundo termina no siendo tan rentable. Yo puedo cobrar lo que sea, pero sé que el lunes voy a estar reventado y el martes y se me va acumulando trabajo. Entonces, ¿qué es rentable y qué no? A eso es a lo que yo me refiero con decirle no a unas cosas y es más responsable decir no a decirle sí y meterme yo en una vaca loca. Okay. Esa es la experiencia de un empresario, me imagino, frente a aprender a decir no en un proceso de 15 años. Sí. ¿Sí? Muchas veces tuviste que decir sí, perdiste dinero o ganaste, te desgastaste. Bueno, pero esa es la vida de un empresario. Sí, y igual importante es lo que te decía, el nombre de uno, el nombre de la empresa. El nombre de uno de la empresa es como el nombre de un país. O sea, tiene uno con ser meticuloso cómo lo maneja, para que tenga una buena impresión todo el mundo. A nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia nos ha tocado muchísimo trabajo rescatar lo que dañamos en los años 80. La violencia, todo esto nos ha costado, pero poco a poco con deportistas, con esto se ha logrado. Entonces, creo yo que si uno maneja esa con delicadeza, esa imagen y esa responsabilidad para que los trabajos salgan pulidos, muy bien hechos, porque también, digamos, este trabajo de nosotros, yo puedo decir que a nosotros nos llaman, y hemos sido privilegiados porque nos llaman pues casi a ojos cerrados, porque imagínate toda esa producción, digamos hablando la de la carreta, que depende solamente de esa toma y que no esté bonita sí, exactamente, no esté bonita, que tenga, bueno, abolladuras, en fin, eso no puede ser. Entonces, es poder contar con alguien, te pueden decir, usted es bueno para matemáticas, entonces ya sé que con él puedo contar para matemáticas. No, a veces sí, a veces no, él es bueno para tal cosa, se demora tanto tiempo, ok, pero es la persona indicada para ese trabajo, ¿sí? Ok, gracias. Hola, buenas. Pues con los años de experiencia que tienes siendo empresario, ¿cómo defines el éxito? Empezaste hablando del éxito, Bolache. ¿Cómo tú defines el éxito? Ok, buena pregunta. Es ser feliz con lo que uno hace. Eso es el éxito. No se trata de plata, se trata ni de oportunidades, ¿no? Sino estar feliz con lo que hace. Alguna vez a mí me llegó en las manos un libro de alguien que se llama John Maxwell. El libro se llama El lado positivo del fracaso. Y cuando me lo regalaron, yo dije, ¿qué me dio cara de qué? Y leyéndolo, no, pues el tipo es un genio. Básicamente es eso. A veces uno le tiene miedo a fracasar. Yo le tenía miedo. Cuando yo venía para la universidad, yo me imaginaba, yo decía, yo de todo quiero menos venir en un bus
con un maletín, como los temas que uno no quiere. En ese momento no quería el café, no quería el color café, yo me sentía como... Y definitivamente a veces a uno le toca, a mí me tocó, maletín pues sí, de pronto andaba con el portátil, o de pronto tenía que ir a entregar un trabajo, pero uno se enfrenta con esos miedos que uno tiene, ¿sí? El cuento del libro, este tipo decía, yo prefiero contratar, él es un empresario, tiene varias empresas, tiene varias cosas, decía, yo no contrato por política a ejecutivos yuppies. ¿Por qué? Porque los pongo a dirigir una empresa y en determinado momento que tenemos crisis, que la empresa se va abajo, termina suicidándose el tipo. Yo prefiero a alguien que ha trabajado, que se ha quebrado, que ha vuelto a salir adelante, que se ha quebrado, así. O sea, es un tipo que tiene ganas y que sabe que puede salir adelante. No es que salió creyéndoselas todas y de un momento a otro tuvo una época mala en la vida, como cualquiera la podemos tener. Y dijo, ya no más, esta vida no es porque ya no tengo el BM, ya no tengo lo que antes tenía, ¿no? Sino listo, ahí como decía Bill Gates, si le toca voltear arepas, a voltear arepas, y sé que después voy a tener la mejor empresa de voltear arepas. Básicamente es eso. ¿Crees que gira en torno al dinero? No. Último punto, digamos, entras con el deseo y tus ganas y tu intención propia, pero en algún momento no se te vuelve más principal, por llamarle, el dinero, no pasa, o es más bien como el prejuicio que se tiene. Yo pienso que cuando uno pone el dinero, cuando antepone el dinero a las cosas, ya está perdido uno, porque ya le perdió la pasión, y si uno pierde la pasión, ya no hay más que hacer, cambie de actividad, creo que es lo más sensato. O sea, el dinero llegará. Si uno es bueno, el dinero llega, y el reconocimiento llega. Mi nombre es Ana María y yo quería preguntarte cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado y por qué ha sido el más grato, y también lo contrario, cuál ha sido el proyecto que ha sido el más difícil y por qué ha sido más difícil. Vale. Pues mira, no, sí han sido muchas cosas bonitas, la verdad. El tema de escenografías es bueno, y hay veces se siente rico como esas palmaditas en la espalda cuando uno va a una agencia y le dice, no, es que ustedes son los mejores en eso. Pues hay que tener cuidado con eso, porque el ego es un camaleón que uno tiene que coger y darle cuchilladas más bien, porque no es nada bueno. Pero por ejemplo, el tema de cuando se hizo lo de Copa América, esas fotos no estaban de buena resolución, no las traje, que se hizo con Da Vivienda, era un balón en llamas, y tenía uno que hacer todo el montaje respecto que ya está llegando, como si el balón llegara de otro mundo y cayera aquí en Colombia, y se va haciendo y se va llegando. Todo ese tipo de elementos, de escenografías, donde uno tiene que explorar materiales, ¿sí? Donde te metes, listo, con resinas de odontología. Si yo hubiera conocido la resina de odontología en la universidad, hubiera podido dormir más rico, pero no, uno esperaba, y entonces cuando ya iba a estar, entonces eso se calentaba y se explotaba, y yo decía, esto no tiene ningún sentido, pues, pero ¿por qué fue eso? Bueno, porque como que todo el mundo se la gozó, y eso es rico, como que es un proyecto agradable en donde todas las personas están como enfocadas en lo mismo, y hay muchos aportes en eso. Proyectos que no, eso hay muchos, la verdad, hay muchos que uno no está muy a gusto, pero pues finalmente. ¿Qué tal, man? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, digamos, en el campo del diseño industrial, habiendo tantas áreas, por qué la publicidad? O sea, pues aparte de que estudiaste publicidad, o sea, pues ahí debe haber como más como otro tipo de feeling, ¿no? Aparte, no sé si tu socio habrá estudiado publicidad o...
No, los dos somos diseñadores, perdón, ya. Okay. Dale. No, los dos somos diseñadores industriales. De hecho, ahorita en la oficina pues hay publicistas, diseñadores industriales, hay gráfico, hay gente que hace 3D. Pero yo me acuerdo que desde chiquito a mí me gustaba tener los carros de colección y los estrellaba y les hacía como el tema de barro y el tema de todo eso. Y diseño social para mí fue un medio para llegar a realizarme como persona. Pues obviamente todavía falta uno, pero en lo que uno le gusta hacer, ¿sí? Porque uno definitivamente sale al mercado y sobre todo en esto uno es bueno o no es bueno, no es publicista, es bueno o no es bueno. Por ejemplo, Pacho Guzmán, un compañero mío, él es fotógrafo hoy en día y él es un buen fotógrafo. Tiene una vida bastante bohemia y le va muy bien. Pero entonces él no estudió fotografía. Digamos que en el camino llegó ahí por el tema de las ONG y esto, y después empezó a tomarle fotos a militares. Y es como lo que uno puede ir proyectando. Campo de diseño hay mucho. Nosotros vemos, por lo menos de nuestra generación, salió mucha gente que hacía escenografías, stand, aunque nosotros también lo manejamos, pues porque ahí ya hay clientes que quieren que le hagamos algo diferente. Porque, por ejemplo, nosotros, hablo en mi caso, en mi semestre, pues, nosotros no vimos nada de escenografías, ni de diseño de stand, nada de eso. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que nosotros tenemos, por la educación que teníamos acá. Entonces ya podíamos resolver determinadas cosas y abríamos un poco más los ojos ante las cosas que sucedían en el mundo, ¿no? En nuestro entorno. Por eso básicamente fue lo que yo decidí, coger algo relacionado con, y es algo que uno más bien se las oye, es eso. Tengo sentimientos encontrados y sensaciones encontradas, es decir, cómo mantener la fluidez de una conversación que es inusual. O sea, yo siento que es inusual encontrar eco de varios estudiantes seguidos por cómo se han dado las cosas. Poder dar cuenta de dos particularidades rápidas, porque creo que voy a hacerte una pregunta a ti, pero hacerles una pregunta a ustedes también. Y antes de golpe dar un par de, no sé, de matices de por qué para mí es especial que esté Antonio aquí. Creo que también tiene que ver un poquito con por qué Santiago es especial para mí, pero hace poquito yo colgué en la red una película que firmamos en el año como 97, que pasaron en Canal Capital como 100 veces, y el día de la premier de esa película en un teatro, en el teatro que queda en el Parque Nacional, yo le había dicho a varias personas, fue mucha gente de la familia, pero me sorprendió que llegaron Antonio y Santiago, y son cosas que desde ahí marcan particularidades. Y también me acuerdo que creo que yo les di a ambos medio ambiente, humanidades, pero era ecología, y que teníamos una discusión. En algún momento yo dije en medio de una clase que conté una historia sobre los dingos australianos que eran perros, y Antonio se paró y me dijo, no, los dingos no son perros, descienden de los canguros. Y tuvimos una discusión que duró años, hasta que descubrimos que estábamos hablando de dos animales distintos a los que les decían dingos. Uno era el lobo de Tasmania, que sí era un marsupial y sí tenía que ver con los canguros, y el otro era un perro australiano al que le dicen dingo. O sea, ambos teníamos la razón y lo supimos después de mucho tiempo. Ahora bien, esta pregunta tiene que ver un poquito con que soy un poquito como autor del cuento y responsable de los daños que cause. Antes de la pregunta, diré lo que sentía y lo que me pareció interesante, que tal vez que cuando uno está súper academizado y se mueve en el pensamiento que quiere ser denso, se le olvida que todas las profesiones comenzaron por fuera de las profesiones. Es decir, el primer médico no era médico, sino era un oficio cotidiano de alguien que velaba por la salud. El primer diseñador no tenía título de diseñador, etcétera, etcétera. Y a veces en
las profesiones implosionan un poquito y la gente caemos en una pedantería protocolar que nos hace pensar que las profesiones comienzan desde dentro y mirar todo lo que es de fuera particular. Yo, por ejemplo, sentí una cosa muy rara con la presentación. Yo como que decía, bueno, ¿y dónde va a aparecer la teoría profunda? ¿Y dónde va a aparecer? Y jamás apareció. Apareció una persona sencilla que mucho me recordó al Antonio, al que le di clase en el 96, los que hacían escalaban con Santiago y con Pacho. De hecho, me acordé que alguna vez me invitaron a escalar y yo dije que sí, y durante toda la noche crucé los dedos para que no se pudiera, porque me dio mucho susto y no se pudo. O sea, de alguna manera no se pudo. Pero lo que fue divertido o agradable fue que esa presentación llana y sin alta presunción académica generó que 3 o 4 de ustedes hicieran preguntas humanas de entrada. La pregunta, no sé quién quiera responder primero, pero para mí me parece que sería muy significativo porque queda grabada y porque da cuenta de un encuentro que me parece que da razón de nuestro desencuentro que no se da, y es el encuentro entre los que salieron y los que están. Me quedo pensando, ¿qué los une o qué nos une? Es decir, los que están sentados de este lado con ese señor que estaba sentado alguna vez de este lado, bueno, uno podría decir de Santa también, con esa profesora que también estuvo sentada de ese lado y a quien también tuve oportunidad de acompañar en clase, pero es que los une, es decir, ¿qué ha significado esta charla, este momento, esta disrupción en la cotidianidad para encontrarse para ti y venir después de muchos años a hablar? O sea, ¿tienes o tendrás vínculo de profesión con estas personas durante toda la vida y viceversa? Es decir, ¿qué significa oír a alguien que hace eso? Y para ti, ¿qué significa encontrarte después de años sin venir en la universidad a un grupo de personas jóvenes a los que les tienes que contar algo? Me gustaría saber mucho qué significó para una parte y para otra esta charla. Pues bueno, hay una cosa y es como algo generalizado en la gente de mi generación que ahorita pues tienen determinados cargos o determinadas empresas. Es una preocupación que dice miércoles, yo hablo de alguien especial que maneja una multinacional colombiana, pero pues está en varios países, y dice, la gente que me ha llegado están en otro mundo, ¿sí? Qué interesante era cuando yo estaba sentado allá ver a una persona, como yo dije al principio, no necesariamente que haya ido a ser diseñador industrial en la escuela de Milano, que es súper bonito, sino una persona, diseñador industrial, que esté trabajando en medio de nosotros, en el país, y que qué está haciendo como proyecto de vida, ¿sí? Eso a mí me parece súper importante, porque a veces uno sale como tal vez creyéndose muchas cosas que uno definitivamente tiene que arraigar en su corazón, ¿sí? Hacia un mundo que dice, bueno, diseñador industrial, listo, y con tristeza veo yo a veces empresas que dicen diseñador industrial y entonces para manejar programas de 3D, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? La empresa no sabe, o nosotros como diseñadores no hemos puesto nuestra pauta, como tal vez, hablo no de academia, sino nosotros ya saliendo, ¿no? O sea, ya imponiéndonos nosotros como diseñadores, como lo hace un arquitecto, como lo hace, sí, que tiene una teoría muy clara después de haber salido, ¿sí? Yo puedo haber cogido este tema y quise definitivamente enfocarlo hacia ese lado, no hacia el lado de la teoría, sino más bien hacia el lado de una persona común y corriente que trabaja y que sale adelante y ha visto
que lo que nosotros tenemos, como ese cúmulo de conocimientos, nos está llevando a algo, ¿sí? Un muy buen amigo mío, que era un pilo, cuando en clase, y siempre lo tenía yo de referente, no sé por qué lo va a traer a colación, pero bueno, él me dijo, yo no sé por qué estudié eso. Y él era como no mi sensei, pero no le preguntaba de teoría del diseño. O sea, entonces me dijo, no sé. Y entonces me empezó a contar una historia bonita. Y decía, miércoles, no es posible que después de tanto tiempo uno se dé cuenta que lo que uno luchó, por lo que uno luchó, y no sea lo de uno. O sea, qué bueno uno, sea el campo que sea, porque, vuelvo, insisto, esto tiene muchos matices, pero qué bonito trabajar y poder sacar fruto de lo que con lo que uno se formó. Y venir acá, claro, para mí es una cosa, pues es mágica como estaba el Atadeo, la verdad, como estaba. Por cuestiones de trabajo uno definitivamente se va desvinculando de la universidad. Y nosotros recibimos varios practicantes allá. Afortunadamente, eso sí lo digo, no del Atadeo, y pues que uno veía como que es una historia muy distinta a lo que el medio podía ver, ¿sí? No solamente con nosotros, sino con diferentes personas, empresas que necesitan diseñadores industriales. Por eso me parece bueno compartir con algo que de pronto lo vimos poco nosotros en nuestra generación. Esto es súper válido, lo que hace Alfredo, lo que hace Santiago es una cosa muy buena, parece a mí, traer gente que, oiga, yo voy a salir y ¿qué voy a hacer? No, mire, este hace esto, este otro trabaja en tal lado, este otro, ya sé qué. Justo pues por estos días ando pensando en esa incertidumbre de, bueno, salgo y que me queda un mes, si todo sale bien. ¿Y qué? ¿No? Entonces yo ya tengo familia, entonces ya digamos que eso es. Entonces andaba y rescato, bueno, no rescato, sino que digamos pongo en el podio lo que dices de cuando empezaste a decir que haces cosas que te gustan, finalmente como juegos, cuando vi lo de Cool, dije como, uy, a mí me gusta mucho el generar como diversión y esto, y rescato, por ejemplo, el hecho que uno sale a un mundo profesional donde hay pues competencia, pero lo que me decías del éxito es el deseo, y así por de alguna manera a veces uno cree que sus intenciones y sus deseos más personales pueden no llegar a ser positivos a futuro, entonces uy, no, me gusta mucho hacer esto, pero la duda. Entonces rescato, me llevo yo, y te lo agradezco, como el decir, bueno, es una obligación que, esa palabra me molesta un poco, como impuesta, pero si es una obligación que yo decido tomar, yo decido hacer estos, no sé, módulos divertidos, y entonces es como una obligación que asumes, pero cuando la estás ejecutando puede ser muy agradable. Claro, está la responsabilidad de que tengo 8 días para entregar, pero en el proceso de creación con el grupo, me imaginaba yo ya todos sentados y divirtiéndose y como, oiga, tenemos que entregar esto, pero gozándoselo. Entonces digo, de alguna manera en lo académico, a veces uno se torna trabajos hartos que uno cree, y en algún punto, pues a mí me pasó, por ejemplo, como hasta quinto o algo, que asumía los proyectos como harto, y ahora en este CPG me lo estoy gozando, que no es por dinero, digamos que aquí la paga sería el aprobar, pero entonces me lo estoy gozando y ahí voy en el camino construyendo, entonces digo, oye, espero que más o menos sea así en el profesional,
y lo que dices, si llegará el dinero. Entonces te doy las gracias. Sí, todo llega de la mano, eso es así. El que escribe y el que hace películas, pueden ser experiencias buenas, pueden ser un camino de vida. O sea, digamos, pues uno sale con muchas expectativas, obviamente, eso es lógico. Y hay cosas que le pueden marcar el camino. Estaba yo mirando la charla pasada, la primera charla, ¿sí? Me llamó la atención algo que Juan Carlos Luna decía, y es, yo empecé en el tema de la tesis con las personas con limitaciones, ¿no? Y me encarreté por ahí, y seguí en la empresa por ese lado. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que lo tiene uno en el corazón, y yo siempre que uno tiene que seguir lo que le dicta el corazón. Eso es interesante, o sea, uno tiene que creer en lo que uno hace, y sí, pues creérselas, eso es así, creer que que uno es bueno. Uno no se puede comparar con los demás, ahí es donde ya le empieza a embarrar. Es que este hizo y yo no. Cada quien tiene su propio proceso de vida, de trabajo, de forma de abarcar los problemas. Entonces, ya se vuelve una cosa interactiva donde no es solamente, o sea, obviamente la escuela, pero entonces, ¿cómo soy yo? Entonces ese paquete, ese chip que me metieron, de la universidad, ¿cómo yo lo voy a asumir con los otros paquetes con los que yo tengo? O sea, cómo me criaron, en el entorno en que yo me estoy desenvolviéndome y cómo me voy a proyectar. Con eso tengo yo que vivir yo. Yo sé que otro puede que haber salido de la universidad, fin, está trabajando en Johnson & Johnson en Estados Unidos. Ese es el proceso de él. Vale, no, rescato la parte de donde dijiste que nosotros como diseñadores tenemos como que posicionarnos, ¿no? Como asumirnos como un rol en la cultura y más aquí en la colombiana, de no ser como un empleado más, sino como generar ese tipo de empresa y de esa manera como construir una economía, o sea, ayudar a la economía local. Entonces, esa parte sí, o sea, es como fundamental y digamos, la estoy tratando de aplicar. Porque si nos vemos de pronto a nosotros mismos de vez en cuando nos vemos como, no sé, como subyugados, por decirlo así, frente a otro estereotipo de personajes que están por encima de uno, un arquitecto, un publicista, donde siempre le están dando a uno como un tipo de órdenes y nosotros siempre estamos como por debajo, como BTL, como Bill on the Line. Sí, pero ese es el punto que uno tiene que salir y dejarlo muy claro es que uno no está, o sea, yo pienso que lo que se estudia en diseño, o sea, pues no tiene punto de comparación con muchas otras carreras, es una carrera muy completa, y es afuera, claro. Por una parte, arquitectura, ¿cuántos años tiene desde estar fundada? O sea, arquitectura nos lleva muchos años y es responsabilidad, desde mi punto de vista, de nosotros, con argumentos, debatir, porque a uno le llegan personas con no me gusta eso, porque no, es que no me gusta esa curva. ¿Por qué no me gusta esa curva? No, con argumentos creo que uno lo puede debatir, decirle esta curva en un objeto es así por tal y tal motivo, y uno tiene todos los argumentos para decirlo. O sea, de eso nosotros sí sabemos, el publicista no, porque es idóneo en espacios interiores, en un espacio interior que como ha pasado con diseñadores industriales, en mobiliario, esto, por la sensibilidad. Nosotros somos sensibles, pero también tenemos una buena teoría.
complementar, pues yo pienso que nos une, yo como egresada, hoy en día docente, también creadora de empresa, y como estudiante, que fui también como están ustedes ahora, pues yo pienso que es un estilo de vida, vivir del diseño, ¿no? Sí, y el diseño sí paga, porque uno o sea, yo sí puedo también decir que sí he recibido contratos y he vivido del diseño. Entonces el diseño sí paga, lo que pasa es que es un estilo de vida y que no es fácil. No es fácil, y además en este país los esquemas desde hace mucho tiempo vienen a que el gobierno ayuda a las empresas grandes, ¿sí? Es decir, entonces todo está dado a que uno pueda conseguir empleo. Sale uno y tiene que conseguir empleo. Pero ¿dónde está ese crear personas para generar empresa, para generar empleo? Entonces, eso es de mentalidad. Uno tiene que salir con la mentalidad de que yo voy a generar empleo, no voy a trabajar quiero hacer eso. A mí siempre me ha llamado la atención el tema de lo que es, en términos generales, no en academia, lo que uno entiende por artesanía en Colombia y lo que se entiende por artesanía en Alemania. Yo veo acá entonces la chiva, entonces qué bonito que tengan las huellas digitales puestas encima. Y si yo miro un reloj hecho a mano, es artesanía. Si yo miro muchas piezas que son muy bien hechas, o sea, el tema es hasta dónde llega el grado de compromiso de uno, ¿sí? Para lograr desarrollar un proyecto o un objeto, lo que sea, ¿cierto? Ayer iba a decir que si a alguno se le ocurre decir algo después de que yo hable, bien puede hacerlo, porque es que siempre hay la noción de que comienza un profesor, cierra un profesor, pero hay reflexiones sobre las que quisiera hacer énfasis. Primero, Antonio hace una presentación totalmente humana de esto es lo que he hecho, y no son fotos, es decir, se ven pero no son es decir, son fotos donde se tuvo que modelar, se tuvieron que hacer los dummies, se tuvieron que dar cuenta del manejo de materiales. Luego comentan ustedes si resuenan con eso. Luego yo digo, me quedé esperando la gran teoría. Luego Antonio dice que se compara en su medio con otras personas y sabe de lo que pasa en otras personas cuando llega un diseñador y le piden que sepa manejar programas de computador y dice no es posible. Y lo ato con una discusión de las que teníamos estos días en las mesas o con 2 o 3 momentos que me parece importante reflexionar. Una, ayer antier Diana Castelblanco hablaba de que a ella le cuestionaba mucho la tarjeta profesional de los diseñadores. De alguna manera decía que es como si la tarjeta profesional fuera una licencia de conducción y hubiera algo que fuera el vehículo de la profesión. Ella no estaba segura de que los diseñadores se hubieran identificado por qué debían tener ese pase. Es decir, que cuando los médicos profesionalmente se conducen de una manera que no es, se sabe muy bien en la sociedad que sufre. Cuando los ingenieros según la especialidad se conducen de una manera que no es, se sabe muy bien en la sociedad qué pasa. Cuando los abogados se conducen de una manera que no es, se sabe muy bien en la sociedad qué pasa. Pero dentro de esa adolescencia de la profesión, a ella le parecía que cuando los diseñadores no se conducen como se debe, no es seguro qué es lo que pasa, quizá porque los mismos diseñadores aún no saben cómo deberían conducirse. Es una reflexión muy particular. Pero la otra, y hablábamos de cómo eso que tú dices, que no de hecho me gustaría oír tu reflexión sobre eso, ¿no? Eso que tú dices de que se pide que el diseñador sepa este programa, a veces es única y exclusivamente en lo que se centra, lo que los estudiantes piden, que las habilidades técnicas están, es decir, la trinidad informática, Rhino, AutoCAD, 3D Max, está en las asignaturas selectivas, y es cierto que se necesita, pero lo ato con lo que decías ahorita, de si el diseñador sale a dar gusto en lo que se le pide, a ser reactivo, será un empleado más frente a profesiones que estén más posicionadas que sus virtudes tienen. Pero aquí viene la reflexión final. A mí me parece que cuando uno recibe un diploma, como el que tiene Antonio, como el que tiene Sandra,
como el que tiene Mónica, como el que tiene Daniel. No lo tienes todavía, pero lo vas a tener pronto, pero ya acabaste el ciclo, por lo menos para tenerlo. El diploma en la academia, porque uno dice, podíamos estar sentados en OMA, sin hemiciclo, sin esta frontera, sin esto, pero hay una dignidad en esto y hay una historia vinculante que hace que aunque podamos estar en OMA, no estemos allá, sino acá. El que recibe un diploma es como si fuese un diplomático. Y uno dice, ¿qué hace un diplomático colombiano en otro país? Velar por los intereses de Colombia en el otro país. No velar por los intereses del otro país. Cuando, y me acuerdo acá de una frase en la misma línea de lo que tú decías, y por eso a mí me parecía tan importante que vinieras, que quedara esto grabado para los que no estarán, porque muchos ven, y me acuerdo por ejemplo que cuando veíamos clase, a veces éramos tú, Pacho, Ricardo Pérez y yo, éramos 4 o 5, porque en esa época yo siempre decía, y eran grupos más grandes, de 20 y pico, yo daba una clase muy periférica y decía, no me interesa a nadie a quien no le interesa la clase, el que no le interesa la clase por favor no vuelva nunca, le pongo una nota, pero no quiero aquí zombies. Y quedábamos 4 o 5, de hecho era un sábado, sábados por las mañanas, aunque a ti y a Santiago no les di en el mismo curso. Pero me quedo pensando en que qué clase de nación sería esa cuyos diplomáticos se van a otro país a velar por los intereses del otro país. Durante mucho tiempo, cuando los diseñadores salen reclamando que es que el mercado no quiere eso, el mercado pide otra cosa, es como si los diplomáticos se fueran a velar por los intereses del país al que van, el país del mercado, el país. Y fíjate que tú, haciendo empleo, diste cuenta de totalmente lo contrario, has abierto campo fusionado con tu interés en la publicidad. Y este profesor brasileño de quien hablaba, Ivens Fontoura, y eso lo contaba Leslie Ann Noel, que es una diseñadora industrial trinitaria, afro, pues que ha descollado en la academia, ya ha descollado haciendo muebles que tienen que ver con telas africanas. Ella se educó en Brasil con Ivens Fontoura. Ivens Fontoura decía, los que estén pensando exclusivamente en salir a buscar trabajo, habiendo estudiado diseño, en un país como Brasil, se equivocaron totalmente. Es decir, de alguna manera, la gran vocación de los diseñadores habría de ser el autoempleo, o por lo menos el posicionamiento en la empresa, porque quiero que observen que Toño hizo una presentación donde la gran teoría no estaba, pero dijo, y pueden retroceder la grabación, que allá está grabando, dijo, tenemos una gran sensibilidad y tenemos una buena teoría. O sea, podemos argumentar cómo, por lo menos como los publicistas, no estoy diciendo que no haya teoría publicitaria, pero de alguna manera distintiva. No sé qué razonamiento o qué te genere esta reflexión, pero me parece que tú eres un diplomático que sin ninguna presunción ha velado o da cuenta con los 15 años de independencia que saliste a velar por los intereses de este país, lo que en la metáfora quiera que sea la profesión del diseño industrial en Colombia. Sí. Pues muchas cosas en la cabeza, pero digamos de esa reflexión a mí me queda algo y es, no sé cómo, cuántas veces uno tiene que chocar contra algo para darse cuenta que definitivamente no es el camino o es el camino. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Si nosotros salimos unos maestros en Photoshop, Illustrator, no sé qué, fácilmente reemplazable. Es que detrás de nosotros hay millones de universidades hoy de garaje. Es triste decirlo, nosotros en serio somos exageradamente afortunados de salir de la Tadeo o bueno, de universidades como estas. ¿Por qué? Porque no solamente uno está aprendiendo lo de la carrera de uno, sino está haciendo, o sea, yo creo que hace 20 años no lo hubiera dicho, pero está haciendo relaciones sociales indispensables
para la vida cotidiana, para el trabajo. Hoy en día los negocios se hacen con amigos. Eso es así. Voy a ir a jugar golf, no me gusta, voy a aprender a jugar golf, porque las relaciones se hacen con amigos. Entonces, lo llama uno, oiga viejo, venga, necesito hacer 20.000 carros de repartir bonais. Ah, bueno, sí, claro, listo, tin, ¿qué más? Venga, nos vamos y nos tomamos algo. De una vez, a un amigo. Y en una universidad como estas, nos estamos día a día enfrentando a gente de diferentes, o sea, una infinidad de personas muy grande. Tenemos acá las personas que tienen unos recursos económicos así de grande, unas personas que tienen recursos económicos más modestos, pero finalmente en clase somos iguales, nos damos a iguales. Entonces eso es importante cuando uno sale, esas relaciones que uno cultiva en la universidad. En estudio, los gringos pues que hacen estudio para todo, dicen que las amistades que perduran en la vida son las amistades que se hacen en el estudio. Entonces, y sí, uno va a ver y básicamente sí, y si uno le falta trabajo, yo sé que hay amigos que uno le dicen, claro, eso es importante. El darle como el valor a las cosas. ¿Hay más? ¿O alguien más? ¿Hay alguna otra reflexión? Se va a cerrar a la una. Se va a cerrar. Pues iba a decir que siempre es grato, y siempre es grato sobre todo. No resisto la tentación de cerrar con otra anécdota. Esta mañana estábamos hablando con 3 compañeros de ustedes, 2 que están cursando y uno que recién salió, que estudiaron, porque la universidad tiene convenios, pero bastante por autogestión con ellos, un periodo o un año en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y salieron unas reflexiones bien curiosas porque decían que en la UNAM sentían una escuela, no un programa de diseño, sino una escuela dentro de una gran universidad que era de diseño, todo el edificio y demás, y que habían encontrado que allá todos eran muy parejos en lo que había que hacer allá. Pero entonces la reflexión salía que cuando uno va a otra parte, siempre estará en desventaja con los que conocen las prácticas locales, sea la parte que sea. Es decir, si voy a cualquier universidad, a cualquier parte del mundo, eso puede pasar así. Y que era un nodo, la UNAM, de acercamiento entre diseñadores que venían de Europa y diseñadores que venían de Latinoamérica, y que no veían tanto la necesidad de intercambio con otros países de Latinoamérica, pero que eran tremendamente buenos en el hacer técnico, y que a veces podían patinar los estudiantes de acá porque eran muy conceptuales. Entonces que hacían unas cosas muy interesantes, como unas presentaciones, eso decían sus compañeros, ¿no? Como unas presentaciones donde hacían todo el proyecto en otro idioma. Entonces, por ejemplo, el proyecto lo hacían en italiano, y hacían la presentación en italiano y la presentaban en italiano, y el mejor proyecto le daban una beca para ir al Politécnico de Milán. Entonces la paradoja fue que éramos muy conceptuales allá, ellos eran mejores en el hacer, y el que era bueno en el hacer se iba para el Politécnico de Milán. Y entonces yo recordé la reflexión de Marcela Salgado hace poquitos días en el grupo del programa en Facebook, que está haciendo una laurea magistral en el Politécnico de Milán, está haciendo una maestría, se encontró con Tomás Maldonado, y ella escribía que si alguna vez se había sentido muy conceptual en la Tadeo, en el Politécnico de Milán, había entendido lo que era la gran teoría, decía la poética, es decir, nosotros para la historia es un barnecito teórico, decía, acá son muy muy fuertes en la teoría. Entonces era la paradoja que en la UNAM, o sea, nosotros no éramos muy teóricos y de la UNAM iban allá, pero allá eran más teóricos que acá. Me refiero a que esos matices es bueno darse cuenta de eso. Ahora, ese comentario que haces que la habilidad técnica a lo mejor no requería universidad sino un tutorial, pues recuerda algo que es mi permanente discusión en casi todo. Yo les decía hace un rato que la gente, si uno quitara la obligación de la nota, no acá sino en casi todo, o de la nota o de la obligación instrumental de cada 100 personas en cualquier ambiente, solo quedarían 5 o 10.
sin intereses mecánicos, llamémoslo así. Y se da uno cuenta que para mí, aunque pareciera una paradoja y me encuentro con censuras permanentes de ese tipo, y hago hincapié en la reflexión que hiciste de estar en un grupo donde veníamos de diferentes, ahora que hablamos acá, por ejemplo, nos interesa mucho la autobiografía, y este espacio de los exalumnos tiene que ver con la autobiografía proyectada en la vida, ¿no? Pero que a lo mejor uno estuvo en un salón donde había una gran complejidad social, porque aquel venía de este colegio, y aquel venía de esta región, y aquel venía de un hogar donde tenían estas particularidades, y yo estaba tan preocupado por el abstracto del diseño que no vi a los diseñadores. Para mí el problema nunca fue el diseño, sino los diseñadores que aplican eso que se llama diseño. Y me parece que cuando tú dices eso de las relaciones, pues das en el punto, porque para mí la relación, el contacto humano es difícilmente reemplazable, y el privilegio de estar en cualquier entorno, no solo académico, familiar, deportivo, religioso, tiene que ver con el vínculo entre humanos, ¿no? Es bien bonito y es la reafirmación del vínculo. De hecho, cuando hablamos para invitar de esta charla, que nos demoramos hablando harto, llevábamos harto sin vernos, Leonardo Vázquez fue quien sugirió que tú estuvieras acá por lo de tu empresa. Lastimosamente, Leonardo, que tiene SPG hasta ahora, que quería venir, había cuadrado el utilizar la cámara de GESEL con el grupo de él. O sea, todo se dio paradójicamente. O sea, terminó acá el grupo que no iba a estar, porque el grupo que iba a estar se le cruzó el horario, pero fue un compañero tuyo el que sugirió por la independencia que tú habías exhibido. Yo espero que sea un reencuentro también, y que podamos hacer más cosas más a menudo, ¿no? Claro, súper. Entonces, pues, ¿vas a decir alguna otra cosa o ya puedo? No, bien, pues nada, gracias por venir, gracias por compartir pues, conmigo, con todos, porque es algo de lo que en esto se aprende de lado y lado. Uno aprende, y todos esos momentos en la vida, por lo menos para mí, después le quedan uno dando vueltas y saca ideas, saca conceptos, saca cosas para uno, para el corazón también. Sí, pues para mí, yo siento que en estos jóvenes, lo del 5 de abril será un mantra, pero acuérdense, 5 de abril de 2013, y algún día en alguna parte, a lo mejor no así, estarán en alguna parte frente a gente más joven que les dirá que los preguntará y les sonará 5 de abril de 2013. Muchas gracias, Bueno, un placer. A ustedes, gracias. Gracias.